Ya estás con librito, ¿no? Asesinando. No tiene nada que ver con asesinato. Es un bestseller internacional. Se llama Hábitos Atómicos. ¿Y va de bombas o de qué? Pues no va de bombas, va de cómo hacer cambios sostenibles en el tiempo. O sea, cómo hacer pequeños cambios para que se conviertan en hábitos. Y ha sido súper, 31ª edición. Ese me lo quedo yo. Muy bien. Dime uno. ¿Cómo uno? ¿Un hábito atómico? ¿Qué harías tú? ¿Un cambio atómico? ¿De qué? ¿De nutrición? Sí, hombre, claro. ¿No es solo de nutrición o qué? No. ¿De qué es? ¿De todo? ¿Qué tipo de cosas en la vida? Sí. Guau, me lo quedo. Vale. Pues no sé, por ejemplo, mira, el otro día en consulta estuve hablando con una chica de cómo incluir más proteína en los desayunos y bajar un poquito la cantidad de azúcar. Te ayudo. Ah, Unas gachas. muy bien. Con fruta. Vale. Venga, más. ¿Cómo ¿Qué más? necesitas? Yo ¿Nada más? Yo qué sé. Tengo aguacates. ¿Tienes aguacates? Te lo relleno. Vale. Venga. ¿Qué? Que hoy sí que estás atómico tú. Cambiando hábitos. ¿Eh? Estás a tope. ¿Me dejas un poco? Que sí, que sí. Bueno, yo os voy a hablar de cómo hacer cambios de hábitos sostenibles en el tiempo. Porque sí que es verdad que ahora en junio pues mucha gente empieza como con la idea del buen tiempo, que voy a empezar a hacer más deporte o voy a hacer diferentes cosas. Pues os voy a dar las claves para por lo menos tener los cimientos de un hábito sostenible en el tiempo. Yo estoy mirando los capítulos. A ver cuáles me entienden. El hombre que no tenía buen aspecto. Bueno, Pues mira, Ander en el programa de hoy os va a dar el auténtico upgrade de un aguacate relleno. El secreto Sí. del autocontrol. Exacto. Venga. En el 7. Pues Bueno, sí. nos vamos a ir también en el primer viaje a un lugar auténticamente perfecto para pues, un desayuno, un brunch o para tomarte un café de especialidad. Y es que volvemos al Arbo Specialty Coffee en Bilbao. Kaixo, chicos. Kaixo, somos Matías y Nuria, estamos en Arbo, nuestra cafetería de especialidad en Bilbao, en la calle Bairrencúa, muy cerquita del Guggenheim, y hoy vamos a preparar un sándwich muy contundente para brunch. Aquí os esperamos. Pues muy bien. Bueno, mientras Ander sigue leyendo el libro, un hábito estupendo es practicar el yoga. Y para saber las bases de esta técnica o este deporte milenario, nos vamos a ir hasta Sena Training Ranch, donde nos espera Mikel, que nos va a presentar a alguien, ¿no? Porque te veo muy acompañado. Kaixo, Bicote. Kaixo Ander, Kaixo Gaby, ¿qué tal estáis? Bueno, a mí ya me conocéis, soy Mikel y estamos aquí en Sena Training una vez más, en Tolosa. Y hoy os vamos a enseñar otra cosita diferente. Tenemos una sorpresa porque aparte de trabajar el cuerpo, hay que trabajar también la mente, entre otras cosas. Y para eso os vamos a enseñar lo que es el yoga. ¿A que sí, Claudia? Sí, tal y como ha dicho Mikel, hoy vamos a ver cuáles son los diferentes beneficios, las diferentes técnicas y mucho más. Así que nada, luego nos vemos. Un poquito de yoga para trabajar el cuerpo, la mente y el espíritu. Sí, porque para hacer hábitos atómicos, cambios, hay que ir con cuidado. Atómico. Bueno, vamos a hacer uno de tus desayunos, ¿no? Tú haces... Todas las mañanas. gachas. Pero yo hago avena trasnochada. Overnight oats en inglés. ¿Y eso qué es? Pues que está trasnochada. ¿Y eso? Que viene ahí con el reseco. Que viene sin dormir. Necesita ibuprofeno de café por la mañana. No, trasnochada porque la dejo a remojo la noche anterior. No. O sea, no la llevo. Hoy estás, mira, el otro día me dijeron por la calle, últimamente cada vez que me hace el programa le dices a Ander que está raro, pero es que de verdad me traen un material que yo no tío, sé. estoy tranquilo. Tengo que explorarle, porque cada día es un hombre Porque diferente. yo he cambiado mis hábitos atómicos y estoy mucho más tranquilo porque creo que tengo que coger mi energía y dosificar. Y si me ponía de 0 a 100 muy rápido, gastaba mucha energía. Eso es verdad. Eso es igual, porque he puesto placas solares ¿Y? y estoy pensando en la energía todo el rato. Bueno. En no gastar energía. Ya. Y voy en el coche e intento no pasar de no sé cuántos litros a... Sí, estoy un poco ahí, Perli. Estás ahí a tu pomada. Bueno, tus gachas son trasnochadas, es Sí. decir, ¿están en leche fría o cómo están? Yo las hago con chía y leche. Fría. Pero está en el frigo, claro que está frío. Vale, pero vamos a calentar la leche y vamos a añadir las gachas. Vale, porque tú vas a Lo hacer digo por gachas eso. calentitas. Gachas calentitas. Vale, venga. Ujú. No, te digo porque este no es mi mundo, tío. Ah, entonces me estás preguntando. Claro. Es una manera muy rara la de preguntar sin pregunta, ¿eh? Es como... O sea, no sé de qué me estabas preguntando. Te estabas diciendo, ven conmigo. Ya, bueno, pues igual es Pues demasiado bueno. sutil. Igual estás Ella ahorrando hace- tanta energía. A ver, la cosa es que la avena es un cereal que tiene una capacidad
hidroscópica, muy alta. Bueno, trasnocha, es hidroscópica. La avena es la tía de moda en el campo. Escúchame, pero es que la avena tiene una gran capacidad de absorber agua. Entonces, cuando absorbe el agua o líquido, entonces lo que queda es una textura como de papilla de cereales, Sí. que es muy agradable y luego tiene un sabor dulce muy rico. Y, por ejemplo, para el colesterol, la avena... ¿Te ¿Qué es acuerdas el cómo? colesterol? Ah, claro, tú ya no lo conoces, ese ¿No? señor. Yo no. Bueno, pues algo No que lo tengo. Sí tienes No un tengo montón de colesterol, No pero lo tenga- tienes bien. No tengo chirimbolo. Ya, pero necesitas colesterol. El colesterol es parte Sí, fundamental de claro. todas tus células. Entonces, la avena, al tener una gran cantidad de fibra soluble, lo que hace es que ayuda a controlar los niveles de lípidos en sangre. Entonces, la avena tiene una capacidad, que es eso, lo que te decía, que tiene capacidad de absorber agua del medio, entonces lo podéis hacer de muchísimas maneras. Como la que vamos a hacer hoy, que es calentando, o sea, haciendo como si fuera una papilla de 7 cereales, pues igual. O sea, hasta que Entonces absorba esto el medio. puede ir bien para el hígado graso. Claro. ¿Ves cómo sé yo, Pero también, como yo, si no os apetece empezar a cocinar a la mañana en casa, como está haciendo Ander, lo podéis dejar en un bote de cristal el doble de cantidad de líquido que de avena. Si además le echáis chía, pues eso que le metéis de omega 3, de más fibra soluble, y luego pues lo podéis tomar. Yo le pongo, por ejemplo, un poquito de yogur natural y unas frutas, un poco de crema de cacahuete también le suelo echar, y queda buenísimo, buenísimo. ¿No es un poco mazorco, tío? Sí, pero está bueno, Vale. pero está rico. Vale, lo A que ver, y está- si no lo quieres tan mazorco, lo único que tienes que hacer es, en el momento de consumir, si haces avena trasnochada como yo, es echarle más líquido y ya está, y está súper, súper bueno. Vale. Escucha, lo que vamos a hacer es, le vamos a dar sabor a miel, sabor a naranja y un poquito de vainilla a esta leche. Cuando hierva, ¡Oh, Dios! vamos a colar lo que son las cortezas y vamos a cocinar un poquito la avena, pero tenemos que preparar las verduras. O sea, las frutas, que fíjate, ahí hay una que llama la atención que se llama carambola. Es preciosa. Carambola. Pégale un Yo corte. esta, ¿sabes dónde la vi la primera vez? No. En un viaje a Tailandia. ¿No? Sí, yo creo que es una fruta tropical. Lo corto así para que luego le tengas los cortes, ¿eh? Mira cómo queda. Yo creo que es la fruta de Starfruit o algo así le llaman en inglés. Starfruit. Se han currado el nombre, ¿eh? No sabían por dónde empezar. Starfruit. Qué bonito. ¿Qué tal el sabor? Que es como una pera o así. Recuerda, ¿no? El olor a la pera. Una pera manzana. Es una pera manzana. Mirad qué bonita, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a ver. Vamos a preparar nuestras frutas. Qué bonito. Ahí. Ah, bueno, Es pera manzana, ¿no? Un poquito. uva. Uva. Tiene uva. Sí. O sea, es ácida. Yo como Y kiwis garracha, ahora. ¿cómo es? Garracha, ¿cómo es? Garracha agria. Como un poco, ¿no? Como que te deja la lengua un poco... Sí. Como, Pero igual como es de porque no tanino está- de igual no está en manzana, su de mejor manzana momento. verde. No, no es así, es así. Sí. Luego la he visto un poquito más amarilla. Yo creo que la piel de fuera pasa de verde a amarilla también. Pero bien bonita, mira qué chuli, ¿eh? Joder, esto a los críos les tiene que encantar. ¿No? Hombre, pues sí, pues... Vamos a gustar. Oso no. Bueno, vamos a coger... Me dice Gary, a las frutas. Frutas que es como a las trincheras. Sí. Pobre Gary, cada día está peor. Joder, le da mucho el sol con la calborota porque el Gary es majo, tío, pero es el tío que veo que se pone la gorra para venir al estudio y luego cuando hace sol va sin Pero que gorra. eso no es verdad, siempre dices. Que sí. Hace gorra y gorro en interiores y en exteriores a pelo. Ahí, venga, ahí, que le... Vitamina D, ahí. Venga, ahí. Vamos a Y ver. ahí, plop, 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 como dices tú. Ay, piano. Oso, Sí. no. Pues oye, pues igual deberías empezar a incluir avena en tu dieta. Sí. Sí. Ese sí ha sido el sí más no de la historia. No. Sí. O sea, no quiero preocupar a mi abuela que me ve. ¿Por porque qué? Tengo el hígado graso un poquito. ¿Y qué? Y entonces eso he leído que es bueno. Pues te estoy diciendo que tienes que incorporar avena en tu dieta. Pues eso te digo que sí. Entonces, A la toma garra. ¿qué haces? Cortar el plátano. Venga. Colabora, que joder, este es tu mundillo. ¿Ya hubo una época en avocados que te dio por cocinar? ¿No? ¿Ya no, está? no me dio ¿Eso por es todo? cocinar. Hay que dejarlo así, ¿para qué lo vas a marear? muévete. Si luego tú eres el que me dices que mareo los platos.
Toma. Que mareas las verduras. Esto le puedes dar un poco más de gas, ¿eh? Cuidado, que no... cuidado. ¿Que explota la avena? No son... A las frutas, a las frutas. A las frutas, sí. Bueno, vamos con la pregunta que nos hace Olatz de Indautxu. Kaixo pareja, soy Olatz, os llamo desde Indautxu. Y mira, Gaby, te llamo porque cada vez que intento hacer algún cambio, pues andar más, comer mejor, lo que sea, empiezo con muchísimas ganas, pero me desinflo enseguida. Me dicen mis amigas que soy muy ansiosa, que lo quiero todo ya y que claro, que así imposible. ¿Hay alguna manera de conseguir hacer cambios que sean un poco sostenibles y que aguanten de verdad? Es que ricasco musus. A ver, es que es un temazo lo del trabajo de los hábitos, porque sí que es verdad que en general, yo te digo, por lo que veo en consulta, los planteamos bastante mal. O sea, nos fijamos demasiado en la meta que queremos conseguir, que eso está bien, o sea, tener el para qué, el por qué, qué es lo que quiero conseguir y poder escribirlo tal cual, lo más específico posible. O sea, vamos a pensar que dices, pues mira, quiero conseguir hacer ejercicio 3 veces por semana, ¿vale? Entonces, en ese ejemplo de quiero hacer ejercicio 3 veces por semana, ahí lo que si estuvieras en consulta, lo primero que te recomendaría es ¿qué es para ti ejercicio? O sea, define exactamente qué es. O sea, que sea un objetivo que quieres conseguir, que sea... Hay que dejarlo un poquito así ahora. Le puedes dar vuelta si quieres, que te veo con ganas. Pero tiene que ir absorbiendo el medio. Entonces, que lo puedas aterrizar lo máximo posible. Entonces, quiero hacer 3 veces por semana CrossFit. Vale, pues está, ya lo tienes. O 3 veces por semana yoga o lo que sea, me da igual. Entonces, una vez que lo tienes, lo que es muy importante es que, y a veces esto con ayuda se hace mejor, que valores exactamente en qué punto estás ahora mismo, pero honestamente. Claro, si tú dices, no, es que yo hago ejercicio 2 veces por semana, pues mira cuántas semanas consigues hacer 2 veces por semana ejercicio, pero saca la foto de verdad de lo que ahora mismo estás consiguiendo hacer. Y divide en diferentes escalones o pasos de dónde partes hasta dónde quieres llegar, ¿vale? Que es un poco también lo que se recomienda en el libro este de hábitos atómicos, que es atomizar los hábitos, hacerlos la unidad mínima viable para ir progresando. Y yo en consulta siempre digo que un buen sentimiento que se tiene que tener, que es un poco... que parece como contraintuitivo, es que el siguiente mini reto que te propongas en este camino de escalera hasta conseguir el objetivo final, que es el hábito final, que sea ridículamente fácil de conseguir. O sea, por ejemplo, si tú dices, con lo del ejercicio, vale, pues ahora estoy yendo 1 vez por semana, ¿vale? Pues igual el primer reto es conseguir mantener ese 1 vez por semana, 1 semana. Y dices, bueno, pero ya lo estoy ¿solo haciendo. ir un día? Pero eso es lo mínimo. Ahí está la trampa. O sea, en la cabeza normalmente cuando le ponemos un hábito o algo para hacer, es como que va a hacer hasta lo que le hemos dicho de hacer. Pero la idea es pensar en esto como de aquí para arriba, perfecto. Y vamos viendo, y el siguiente, y así vamos como progresando. Yo ahora ya no, porque es junio. Pero ¿Tú te acuerdas cuando me dijiste un día que te enfadaste un poco, yo creo? Eso ya lo tienes, ya puedes apagar el fuego. Tú una vez me dijiste... Es que yo ahora, mira, voy a empezar a cuidarme, voy a ir a andar en bici todos los días y voy a hacer una rutina de ejercicio porque ya tengo la serie. O sea, querías hacer doble rutina de ejercicio cada día y empezar a cuidarte la alimentación. Yo, mira... Y te dije, Ander, teniendo en cuenta de dónde partes, ¿no te parece un poco ambicioso? Y me dijiste, esto es muy habitual, no es una cosa tuya, ¿eh? Pero bueno, es que si no, no me motivo, es que si no me pongo un gran reto, es que no me motivo. Y en esos grandes retos... es cuando hay mucha distancia de donde salimos, donde la acabamos. Yo te voy a decir una cosa. Tú sí. Yo me presto mi cuerpo a ti. ¿A mí? El año que viene, a que me pases consulta un día a la semana. ¿Un día cuánto se pasa al mes o cómo va? ¿Pero para qué? Para que vean que bien hago. ¿El qué? Lo que tú digas. Esto, el ejercicio, y yo me grabo y te enseño. ¿Quieres que sea tu conejito? Tú. Candela Peña se retorció con uno como yo y disfrutó. O sea, yo presto mi cuerpo a la ciencia o a la nutrición o si tengo que ir al psicólogo que tú crees. Me lo puedo también pensar, voy. me lo puedo pensar. Si eres mi conejito o sea, o no. Yo no quiero salir de aquí que estén Hay todos queriendo... hay una cosa muy importante y es que en mi experiencia profesional es mejor que no tengas una relación de confianza con el terapeuta. Pero eso el psiquiatra, ¿no? Con el nutricionista. Con el nutricionista sobre todo, es bastante importante. Sí. Sí.
Bueno, ¿puedo hacerte unas preguntas sin esperar al año que Bueno, viene? vamos ¿Ya voy a a ver- cagar algo? ¿Qué? ¿Voy a ir al baño bien? ¿Con eso? Como Dios. Vale. Vale. Es que lo veo tan así. Pero yo, por ejemplo, nunca te pondría avena para desayunar si ya te estoy notando me estás en tu liando. lenguaje no verbal, me estás diciendo que no. A ver, que tampoco me tienes que mirar el iris, tranquila. O sea, Pero si a ti eso te que yo gusta. esto me lo como, que huele que te mueres. ¿A ti eso te gusta? Sí. Que te hagan un poco de brujería. Mira cómo tengo. Bueno, ¿quieres mi cuerpo o no? No. No te estoy diciendo la mente, el cuerpo solo. No, la mente ya la tengo. Aquí todos los días, desde las 8:15. Ahí, así subí. Sí, mira, descansa un poquito, ¿vale? Yo creo que puedes Si no he hecho sacarme... nada. Sácame una espátula. Una espátula. Sí. Y échale un poco más de avena, que con eso no vas a desayunar nada. ¿Más? Sí. La verdad que yo vengo de un cortadito, ¿eh? Ya. Me vas a liar tranquilo, aquí una... tranquilo. Tú échale bien, sin problemas, sin miedo. Tú esto es para comer. Esto como si fuera queso, ¿sabes? Esto quiero yo. Esto. Un día de esto. De Gabriela... No voy a vivir en tu casa, también te lo Que digo. no. A ver Pero si me- un ratito al mes... Es que todavía Me me, pasa. tengo que recuperar de lo del conejito. Me- Escúchame una cosa. Hay una pregunta que le vamos a dar a alguien que igual te pasa consulta. Pero Itziar que- Barrenengoa. pero yo quiero contigo. Es Harry Orendik. Deja ahí quieto. Quita la mano. Yeah. Nos vamos con Zuriña Hernani, que nos pregunta: Kaixo Bicote, os escribo porque no sé muy bien cómo actuar con mi pareja. Se ha propuesto comer mejor, menos picoteo, ya sabéis. Pero él es bastante disperso, se relaja fácil y no sé si ayudarle recordando sus objetivos para que no caiga en la tentación o mejor callarme. Me da miedo que parezca que soy yo la que está limitando, la que le está limitando cuando la decisión ha sido suya. ¿Qué hago? Es que ricasco. ¿Qué hace Itziar Barrenengoa? Cuéntanos. Está bueno, ¿eh? Yo te he dicho. Y para cenar igual también, ¿no? Escúchala, Itziar. Kaixo Suriñe, me gusta cómo planteas la pregunta sobre cómo ayudar a tu marido que quiere cambiar en las formas de comer, del picoteo, etcétera, etcétera. Más que eso, lo que más preocupa muchas veces es cómo ayudar sin estorbar. O cómo estar a su lado, sosteniendo, pero sin invadir su espacio. Para ello sería bueno que hablaras con él y le dijeras: ¿lo vas a llevar por tu cuenta o quieres que yo te ayude con alguna palabra que tengamos entre los dos o que simplemente te lo señale? No tenemos que convertirnos en padres, en madres, en policías de hábitos y mucho menos en auditores nutricionales. Es decir, si él ha tomado la decisión, tiene que ser consciente y ser responsable de esa decisión. Muchas veces lo único que hacemos es estorbar. No, él tiene que ser responsable, como he dicho, de su decisión. Y lo que digo, no es fácil sostener sin invadir. Ahí está el quid del asunto. Ah. Un abrazo. Ahí está el quid del asunto, porque la cosa es que en el cambio de hábitos es importante no infantilizar a la persona que está haciendo el cambio de hábitos. Eso. Gabriela, o sea, tú háblame como si fuera un adulto. ¿Vas a ponerle la fruta? Sí, escucha, pero ¿sabes qué me he dado cuenta? A ver. Que es muy arroz con leche, tío. Te gusta, ¿eh? Wow. Buah, tengo el mejor arroz con leche que nos hace Gorka. Buah, es la bomba. Bueno, ¿qué? No te voy a cobrar nada ni nada por utilizarme, ¿eh? O sea, tranquila. ¿Eh? Es muy del universo esto. Ander, yo estoy encantada de ayudarte, si es lo que quieres. Yo Si sí quieres te- cambiar hábitos, si quieres, o sea, lo que quieras. Te lo digo completamente en serio y ya sabes que yo siempre lo que quieras. Pero te digo de verdad que tengo cada vez más la certeza de que funciona mejor cuando no hay una relación de confianza con... Es por el enseñarles Nutri. un poco el tema. Pero que no les tienes que enseñar nada, esto lo tienes que hacer por ti, no por los demás. Porque, como ha dicho Itziar, o sea, no tienes que utilizar a la gente como de... ¿Sabes? Que te haga un poco de tope, Gente de tope, a mí. para que te fuerce. Muchas A mí veces... no, si te digo para hay que, muchas personas que... para desde- que vean tus técnicas en ¿Qué mi cuerpo. técnicas? Que no pasa nada. Yo no tengo ningún interés en hacer promo ni público. Vale, pues contigo. nada, Yo si te ayudo yo- a nivel personal, profesional, lo que quieras. A ver, Lo que quieras. Toda mi sabiduría para ti. fíjate qué oferta. Buah, una locura es esto. Mi novia es de chulito, ¿eh? Que esto va a cenar también, ¿eh? ¿Y qué más ¿Qué más de qué? se le puede poner? ¿A qué? Tú ¿Al te lo porridge? tomas frío. Yo me lo tomo frío, le pongo batido de proteína también y yogur. Batido de proteína y yogur. O sea, la mezcla de la leche que hago con la avena, le mezclo proteína de vainilla. Y el yogur a la mañana.
No, también lo puedes dejar. Una vez que se solidifica, o sea, que se cuaja, le pones yogur, le suelo poner yogur griego, desnatado, y fruta, y esto, y me lo como, y me encanta. Y además lo desayuno y luego me viene bien porque aguanto súper bien, como mogollón de energía y súper bien, hasta la hora que como, que son las 3:30 de la tarde. Yo me muero, yo 12:30 como. Oye, pues mira qué guapo, ¿eh? Fíjate, Gary, tú. ¿Lo has probado? Sí, del cazo que está usado. ¿Y? Está súper bueno. O sea, quieres decir que te has equivocado en el juicio, ¿no? No, pero lo hicimos otra vez, yo creo, que también me pareció que era una mierda y me encantó. Y me encantó. O sea, cuando ves... Ay, qué regalitos este conejito. Que todas las influencers hacen eso, ¿eh? Bueno, pues todas las influencers no sé si hacen esto, pero desde luego que este aguacate relleno de pavo que te vas a marcar ahora... Hago yo. Y eso he puesto muy bonito, atómico. Está precioso. Hábito atómico. Está precioso. Venga, seguimos con el cambio de hábitos. Aguacate relleno de pavo. Aguacate relleno de pavo. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es, con todos los ingredientes que veis aquí, vamos a hacer el relleno más el aguacate, pero el aguacate a última hora porque si no se nos va a poner negro. Vale, lo que vamos a hacer es partirlos por la mitad y meter pechuga de pavo, tomate, zanahoria, cebolleta y luego tenemos un aliño compuesto, ¿vale? Con encurtidos. Ese es el upgrade. El upgrade. Venga, vamos allá. Así. ¿Sabes que he comprado aguacate congelado? Bueno, he comprado, no, mi madre me ha comprado. Para que pruebe. Está muy guay. Me hace de conejillo de indias. Está muy guay. ¿Sí? A mí me daba cero confianza. Pues está muy guay. Sí, sí. No lo he probado todavía. Hay que sacarlo 20 minutos antes de consumir, ¿no? Yo lo he hecho en la ensalada. Tal cual. Sí. Y está guay. Sí. No me esperaba esa respuesta de ti, ¿eh? Sí, sí. Johnny y Bravo. hay filet. Tú has comprado dados. Lo ha comprado mi madre. Has- No he ha- abierto la bolsa. Ha comprado dados. Sí. Hay medios aguacates y fileteado también. ¿Ah, sí? Saldrá en breve. ¿Los haces tú? Soy un gurú de la verdura. ¿Los haces tú? Este es cambio de hábitos. No te pienses aceptar en consulta así de loco, O sea, ¿eh? hay mucha gente que sabe noticias del corazón, de que va a salir el modelo de no sé qué, pues yo de la Claro, tú de industria alimentaria. Sí. ¿En qué te consideras atómico También tú? ¿Eh? está muy bien mezclas de frutas congeladas de plátano y fresa. Pues mira, ¿sabes lo que está muy bien? Irnos a comer un sándwich vegano. Como el que nos van a servir en el Arbo Club. Venga. Bueno, en Arbo Specialty Coffee, pero se llama sándwich vegano Arbo Club. Nos esperan en Bilbo. Tras una andadura de 5 años, esta pareja ha dado en el clavo de lo que más nos gusta. Un buen desayuno, un buen brunch y un buen café. Kaixo pareja, soy Nuria. Hoy estamos en Arbo, nuestra cafetería de especialidad, muy en el corazón de Bilbao, muy cerquita del Guggenheim, y os voy a enseñar un poquito en más detalle qué es lo que hacemos. Acompañadme. Arbo arrancó hace ahora mismo casi 5 años con mi pareja Matías, que abrimos con la intención de traer el buen café y hacerlo conocido, porque hay una cultura muy grande del café que creíamos que no había llegado todavía a la ciudad. Estos cafés son seleccionados por SCA, que quiere decir que tienen que tener más de 85 puntos. Aparte hay una trazabilidad completa para saber de dónde procede y sus calidades. Entonces nosotros, aparte, tenemos que calibrar mucho la máquina, no solo el producto, sino las calibraciones, encontrar las recetas, y traemos cafés de distintos tostadores, porque el tueste del café también es muy importante. Buscamos los mejores en Europa, hacemos catas continuas e intentamos que llegue siempre a la mejor taza. ¿Cómo te gustan estas cosas? A mí me tío, encanta, Gaby? sí. Y fruto del trabajo que hemos hecho en torno al café, recibimos nuestro primer premio a una de las mejores cafeterías del Estado en 2024. En 2025 nos premiaron de nuevo y es algo que creemos, bueno, nos aporta mucho orgullo, y porque hay mucha dedicación y mimo detrás de todo el equipo y el trabajo diario. Lo que hay es mucha competencia, ¿no? En Donostia han llegado ahora y hay un montón. Para acompañar un buen café, pues siempre está bien hacer recetas simples pero saludables, y nos centramos también en desayunos y brunch, así que podéis acompañarme, que vamos a ver una de nuestras recetas. Pues hoy vamos a hacer el sándwich Arbo Club. Para ello necesitamos un buen pan de masa madre, rúcula, tomate y nuestras salsas, que son pesto y mayonesa vegana, un hummus con el que usaremos también tahini, especias y limón, y vamos a marinar unos champiñones con soja y aceite balsámico. Yo creo que no había visto nunca lo del champiñón marinado, ¿eh? Como encurtido.
Lo primero que vamos a hacer es hacer nuestros champiñones asados y vamos a mezclar en un bol la salsa de soja, el aceite, el vinagre balsámico, añadiremos especias de ajo molido y perejil. Todo eso luego lo volcaremos sobre nuestros champiñones y marinaremos todo. Ir al horno por una media hora. Estos champiñones hacen que nuestro sándwich quede muy jugoso y le aporta un sabor de umami y salado al sándwich. La siguiente elaboración que haremos va a ser nuestro hummus casero. Para ello necesitamos garbanzos, que mezclaremos todo en un procesador de alimentos, junto con el tahini, que es una crema de sésamo tostado. Pondremos un poquito de limón, aceite y luego ya nuestras especias, comino, ajo molido y sal. El hummus va a aportar cremosidad a nuestro sándwich y aparte, como en este caso esta receta elegida es vegana, lo que va a ocurrir es que va a ser la base de proteína para el sándwich. Vamos a proceder a montar nuestro sándwich. Para ello vamos a necesitar 3 rebanadas de pan. Sobre la primera rebanada de pan pondremos una base consistente de hummus. Encima de ello pondremos tomate, rúcula. Cogeremos otra rebanada de pan a la que añadiremos nuestras salsas de pesto rojo casero y mayonesa. Sobre esa otra capa pondremos de nuevo una nueva capa de hummus, sobre la que pondremos nuestros champiñones y la rúcula de nuevo con más salsas de pesto y mayonesa. Cerraremos el sándwich y cortaremos en mitades. Este sándwich llevamos haciéndolo durante 3 años. La idea surgió a raíz de querer hacer un sándwich contundente, vegano, que añadir a la carta. Y para ello queríamos tener un poco todos los sabores dentro. El umami, dulce, salado, cítricos. Qué rico, ¿no? Sí, muy apetecible. Bueno, con nuestro sándwich acabado y aquí con Matías me despido. Esperamos que os haya gustado y aquí os esperamos con mucho café y brunch. Agur. Bueno, a ración, ¿eh? Tú. ¡Buah! Pasote. No está Pasote, mal. pasote. Osondo, pues aquí el picador de TV. A sus A sus órdenes. órdenes. Vamos a picar aquí el relleno, ¿vale? Yo en casa, la verdad que desde que incorporé la... ¡Pua! ¡Chua! ¿Eso qué es? El Nicer Dicer. ¿Por qué? Pues es como una cortadora de verduras que tú pones el trozo, o sea, yo lo pondría así Ah, como... y hago sí. ¡pap! Lo de Entonces las va patatas. contra una cuchilla y queda abajo en cubitos o la forma que A le ver, pongas. que yo también podría rayarlo esto. Ya, pero bueno, pues es un programa de cocina y tú eres Claro, cocinero. Yo no soy que cocinera vean y estoy en la cocina de mi esta casa. esta muñeca. Ander, vamos a seguir hablando de hábitos y sobre todo como de por dónde empiezo a cultivar diferentes hábitos, ¿vale? Vale. Entonces, en este juego que vamos a hacer que se llama ¿Por dónde empiezo? Se trata de hacer cambios importantes en la vida, ¿no? Pero ¿cuál es el primer paso para conseguir los siguientes objetivos que os voy a proponer? Primero, ¿cuál dirías que es el primer paso para desconectar del trabajo? O sea, no me das opciones, tengo que decir yo. O sea, No, tenemos que pensar. Ah, vale. Para alguien que quiere desconectar del trabajo, ¿qué es lo primero que le recomendarías hacer? apagar el móvil. Estaba pensando lo mismo, no estar disponible para la Eso gente es. del trabajo. O sea, Eso es. no tener el correo del trabajo en el móvil. Eso es. Hay gente que tiene un respetar. móvil con dos números. Sí, y hay gente que tiene móvil del curro también. Pero sí, yo creo que un buen paso es como decir, mira, a esta hora Ya yo está. tacatá y chao pescado. Poner una caja y dejar el teléfono ahí. Sí, ¿No? yo tengo una... No vamos a decir nadie, pero tengo una historia de una persona que tenía un jefe en otro trabajo que le solía llamar como a las 7:30 de la tarde, 8 o algo así, fuera de su horario laboral, y era la hora en la que estaba pues, con los niños, o bañándoles, o cenando, o bueno, pues imagínate, ¿no? El máximo caos del apogeo de estar en casa, por lo menos cuando tienes críos pequeños, es esa hora, las 7:30 de la Sí. tarde, 8. Y un día su jefe le llamó al despacho y le dijo que cada vez que le llamaba era imposible hablar con ella, que estaba con los niños. ¿Y ella contestó? Ella no le contestó nada en ese momento, pero básicamente pues le dijo que qué quieres en la vida. Pues estoy con mis hijos porque es la hora de estar con mis hijos. ¿Qué haces tú llamándome a las 7:30 de la tarde? No te digo una vez que pase algo, que estés en una cosa
¿sabes? Que dices, bueno, hay cosas que no tienes por qué ser ahí súper rígido con, ¿no? En los trabajos hay veces que tienes que tener un poco de flexibilidad a la hora de, ¿no? Sí, según qué trabajo. Bueno, quiero decir, ya me entendéis. Nosotros, por ejemplo, en la hostelería... Pero quiero decir, manda narices que te diga tu jefe, no, es que chica, cada vez que te llamo solo oigo niños de fondo. Ajá. En la hostelería, Ya. igual que yo Ya me sale a las escribo... 7:30. Yo escribo a horas, a mí también me escriben. Siempre que haya gente en el restaurante, pues pasan cosas y el teléfono está encendido. Lo que sí tenemos claro es que no escribimos pachorradas, escribimos si es algo importante o... Bueno, pero también es fuera de horarios laborales, que para eso están los horarios laborales. Yo creo que eso, por ejemplo, ha cambiado bastante, pero bueno. Luego viene lo de no desconectar del trabajo y todas estas cosas como... En fin. ¿Cuál es el primer paso para encontrar una nueva cuadrilla a partir de los 50? Irte a un concierto tú solo de un grupo que has conocido hace 2 semanas. Y no miro a nadie. ¿Eh? No, buscar aficiones, ¿no? O en común. ¿O qué? Sí, sí. Ya Apuntarte está, a solo salsa y eso. bachata, Eso es. ¿no? Apuntarte al Por ejemplo, gym. aquí cada uno... Al final... ¿Tú crees que es no fácil cambiar hacer los amigos? hábitos, estar motivado, tío. ¿Pero tú crees que es fácil hacer amigos cuando eres mayor? No sé, tampoco necesitas muchos ya, ¿no? O sea, Bueno, pero no es la pregunta que te he hecho. O sea, quiero decir, ¿tú crees que es más fácil o más difícil hacer amigos de mayor? yo no creo que es más difícil. O sea, te quiero decir... Lo que si eres normal, yo creo que no. Si eres un vinagres, pues igual sí, pero te quiero decir, si vas a bachata y tal y cual y van a echar una caña, pues te ya vas. puedes ir conociendo gente. Si vas a yo que sé qué afición, pues es que la gente está abierta, ¿no? Seguro que hay aplicaciones. Los del equipo de los críos, los de la Icastora, Claro. siempre sale gente. Sí, sí, sí. Siempre Hay que sale hablar a gente. la gente. Eso es. Hay que hablar. ¿Cuál es el primer paso para sentirte orgulloso de tus hijos, aunque no sean como te hubieran gustado que fueran? Yo no tengo que dar ningún paso. Ander, pero que no es una pregunta sobre ti, mi chico. O sea, de verdad, es que el centrismo de tu vida... ¿Cuál es el primer paso? No tú, la gente, para ¿Cómo que sentirte... centrismo ni qué historias? Oye, tú, desde que eres padre y sale por ahí, lo ves ahí y ya estás orgulloso para toda la vida. Orgulloso de cómo falla el penalti, orgulloso de todo. Pero ¿no crees que es una manera un poco de ver a tu hijo? O sea, está bien no estar orgulloso de tu hijo en algunos Yo aspectos. estoy orgulloso no le hasta dejas cuando de les querer. veo dormidos. De cómo duermen. Pues igual también te pasas un poco, ¿no? Igual estás un poco idealizándoles. ¿Y qué? Es que son mis niños, Ya tío. lo sé. Es que, ¿qué? ¿Por qué tengo que frenar eso? No, porque igual les estás haciendo Si como... están dormidos, no se enteran. No, ya, pero me refiero a que también Antes es importante... cuando viajaba y llegaba y les veía todos dormidos, lloraba. Fíjate, Tienes tanto dentro tú. tanto que dar, ¿eh? No sé, tío. o No, sea, evidentemente, claro que... Pero yo creo que estás confundiendo orgullo con querer, ¿no? Yo puedo Me no estás estar liando, orgullosa... tío, pero ¿qué? O sea, a ver... Yo que puedo no estar yo no tengo que orgullosa. hacer nada para... A ver, el día de mañana, mis hijos, por ejemplo, cometen un delito o hacen algo mal o pasa algo, yo puedo no estar orgullosa de mis hijos, pero les voy a querer siempre. O sea, yo voy a estar ahí de manera incondicional. Pero ¿para qué los haces asesinos? Tranquila. No sé, nadie ha dicho O sea, asesinos. pero si yo, Pero si estoy yo no he dicho que orgulloso. maten a nadie. Que yo voy a estar orgulloso de mi hijo, sea bailarín, pintor o trotamúsico, me da igual. O sea, o sea, ¿qué pasa? Pero tú no estás... ¿Y si hacen algo malo? Pues no estaré orgulloso. Pues ya está. Pero no tendré que estar orgulloso de que... O sea, déjame tranquilo, tío. O sea, yo estoy orgulloso porque he tenido 2 hijos y estoy orgulloso. Y De yo ellos también. y de mí. Y de tu mujer. Y de mi mujer. Y de mi mamá también. Venga, Ya está. qué bien. ¿Cuál es el primer paso para apagar una discusión? Irse, y ya está. No, y ya ¿sabes pagas. cuál? ¿Sabes cuál es una frase muy poderosa? Te digo una. Para apagar una discusión. Bueno, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Qué asco, tío. ¿Qué asco por qué? Pero qué mierda es eso, tío. Pero si es buenísimo. Que estamos de acuerdo y que no estamos de acuerdo Ya y te está, crees... no puedes discutirme eso. Pero ahí no se acaba en tensión. Pero qué tensión. Es No, apagar no. una discusión. Que no. Eso no mola. Por ejemplo, Ander, ¿estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo con lo del orgullo y los hijos? Mira qué diferente. La cuerda se va a romper. Pero eso es una amenaza. Pero se acaba o no. Ahora a pensar. ¿Estamos de acuerdo y que no estamos de acuerdo? ¿Eh? No.
has tenido una movida y esto se acaba como se acaba. ¿La cuerda ¿A se... cabezazos? No, la cuerda se puede romper. Tensa, tensa. Me voy a ir a hacer un poco de yoga, ¿vale? Nos vamos a ir con Claudia de Sena Training, que nos espera para contarnos cómo es la iniciación al yoga desde la parte del trabajo físico. Kaixo, yo soy Claudia, profesora de yoga en Sena Training, un centro deportivo de Tolosa, y hoy vamos a hablar de lo que es el yoga. ¿Cuáles son los beneficios que nos da el yoga? A nivel físico nos aporta elasticidad, equilibrio, pero creo que el cambio más importante que vas a notar cuando practiques yoga es que vas a vivir de una manera más presente, una atención plena a lo que nos rodea. En este mundo en el que vivimos, que está lleno de estímulos, esto es totalmente necesario. ¿A quién no le ha pasado estar leyendo un libro y teniendo la mirada en el móvil de si te mandan un mensaje o no? A día de hoy nos cuesta mucho hacer solo una cosa sin tener la mente a 1000 cosas a la vez. En el yoga hay 3 diferentes prácticas. Una de ellas es para trabajar el cuerpo físico, se hace a través de las posturas que se llaman las asanas. Luego, para trabajar el cuerpo energético, se trabajan con los pranayamas, que son los ejercicios para el control de la respiración. Y luego está trabajar el cuerpo mental, que se hace a través de la meditación, de la atención. Para mí te diré que de las veces que he hecho yoga, que he hecho bastantes veces yoga en mi vida, lo más difícil es mantener la mente a lo que estás haciendo. Mucho más difícil que igual las posturas, para mí por lo menos. O sea, el tema es salir No, es volver a la atención plena al momento en el que estás, que es complicado. Hoy nos vamos a quedar con esa primera rama, que es la parte del cuerpo físico, que es la asana, y la vamos a practicar con 3 diferentes ejercicios. El nombre del primer ejercicio es Virabhadrasana 1, se traduce como el guerrero 1. Consiste en hacer una zancada con la rodilla elevada y requiere de equilibrio, de fuerza en las piernas sobre todo, y es importante mantener los brazos extendidos, los hombros lejos de las orejas y mantener las caderas bien alineadas. Todas las posturas se acompasan con la respiración y es importante mantenerlas durante un tiempo estáticas para que el músculo también se acomode a ese nuevo estiramiento. Eso parece que no, pero pica. ¿Sabes qué es que pica, no? Que cuesta. El nombre de este segundo ejercicio es Virabhadrasana 2, el guerrero 2 en castellano. En esta postura, los brazos se colocan en cruz, dibujando una línea recta. Luego también esta postura requiere de apertura de cadera, y un fallo que se suele cometer en la postura es meter la rodilla hacia adentro. Entonces es importante corregir la alineación y colocar la rodilla en línea con los dedos de los pies. El nombre de esta tercera postura se llama Virabhadrasana 3, el guerrero 3. Esta es una postura de equilibrio. Es muy importante mantener la vista clavada en un punto. Esta postura no es nada fácil, entonces nos podemos ayudar de unos bloques como soporte para mantenernos más equilibrados y que nos den una pequeña ayuda. Las posturas de equilibrio tienen una relación muy estrecha también con el equilibrio emocional que tengas tú. Entonces es interesante, ¿no?, ver cómo de equilibrados estamos a nivel interno. La verdad que se respira paz, que no, como tranquilidad. Bueno, Bicote, esto es todo lo que os quería enseñar sobre el yoga. Y nada, deciros que aquí os esperamos en Sena Training. ¡Agur! Venga, vamos con la vinagreta. Tengo ahí las yemas y esto, como aquí aprovechamos todo, ¡yup!, para adentro. Para los aguacates. ¿Qué me falta en los aguacates? Pues el aguacate. Eso que me falta. Toma. Todo lo demás que Toma. veis ahí, ¿vale? Cebolletas, la mostaza, pepinillos, todo eso va a ir... ¿Sabes que En la tiene mucho el vinagreta. aguacate? El aguacate tiene mucho potasio. ¿Sí? Mira. Buah, es que huele a potasio, Huele a tío. potasio que flipas. Bueno, pues en el nutriente de hoy precisamente vamos a hablar del potasio, que su símbolo químico es la K
El potasio es un mineral esencial y un electrolito que participa en múltiples funciones del organismo. Especialmente está relacionado con el equilibrio de líquidos, la transmisión nerviosa y la contracción muscular. Se encuentra dentro de las células y es clave para el funcionamiento normal del corazón. Los alimentos ricos en potasio pues son los que veis en pantalla. Incluyen frutas como el plátano, el kiwi, el aguacate, verduras como la espinaca o la patata, legumbres, frutos secos, lácteos. Ya veis que el potasio está en una variedad súper amplia de alimentos. Es bastante complicado tener un déficit de potasio con una dieta más o menos habitual, pero sí que puede darse una hipopotasemia, que sería el déficit de potasio, y puede causar debilidad muscular, calambres, fatiga, alteración del ritmo cardíaco, y un exceso también, esa hiperpotasemia, pues puede afectar también al corazón. Si se suplementa el potasio, pues es importante siempre hacerlo con supervisión médica, por supuesto, porque como os digo, el potasio no se elimina al exceso, puede haber o hiperpotasemia y eso os cuento. Oso, no. Que, ¿sabes Pensaba que te ibas a reír de hipopotasemia, porque es una cosa como muy de No, pues te iba a decir que el otro día me salió un tigre que atacó a un hipopótamo y le echó un pedo, lo llenó de mierda y mató al tigre. Le pegó un pedo y luego me metí en chat y le pregunté, ya sé, tú esto me habías contado, ¿no? Que con los pedos, eso, los hipopótamos se defienden. Iba ahí, el tigre era, un guepardo. Un guepardo, iba así tal y cual, le tocó el rabo y le hizo... y lo dejó frito. Yo lo que te conté es que los rinocerontes cuando cagan te hacen con la cola en aspersor. Ah, pues igual era un rinoceronte. Joder, viste fenomenal, ¿eh? Me quedé en el pedo, es que solo se veía el culo. No. Escucha, y otra cosa que ha pasado en estos momentos y no te has dado cuenta. Yo me he dado cuenta. ¿El qué? Cuando me has dicho, ¿qué tiene el aguacate? La mente de Marcos ha dicho, no tiene ni idea porque no estaba atento en la reunión. Y he dicho potasio y he dicho, ¿qué este? Todo eso en tu mente. Cambio de hábitos. Toma ya. Ay. Venga, vamos a darle ahí. Esas son las cositas que Marcos nos espera porque se cree que no estoy atento, pero ¡tac! El gordi ahí estaba. ¡Papá! Bueno, Venga. también lo tienes en la pizarra de ahí, ¿eh? No la he mirado. ¿Dónde pone? Ah, pues sí, pero no. No, esa es tuya. Yo considero que es tuya. ¿Tú Venga. nunca lees esa pizarra? Nunca. Joder, pues ahora En me la lo vida. explico todo. En la vida. No necesito. No. Aceite, vinagre, venga, vamos allá. Vamos a picar todos los ingredientes que veis aquí y ahora volvemos un poquito ordenaditos. Bueno, Gaby, he añadido encima del aguacate un poco de limón. Tengo las yemas aquí. Así. Un poquito de mostaza. Así. Yep. Y los encurtidos le van a dar ese punto de vinagrito. Vale. Así. Pepinillo y cebolleta. Así. Podemos hacer dos cosas. Rellenarlos y añadir la vinagreta o impregnar tipo ensaladilla. Que yo creo que sería la suya, ¿no? Coger así un poquito. Coger así otro poquito. Le damos ahí. Cebollino. Y ahora... Pues Ander, antes has utilizado la miel y me ha venido a la mente este vídeo que es una cosa muy curiosa. Se llama miel loca, ¿vale? Entonces, el tema está en que hay unas abejas que polinizan ciertas plantas y dan un poco de alegría a su miel, ¿vale? Mira. ¿Te atreverías a probar una miel que te puede hacer alucinar? Lo creas o no, existe una llamada miel loca. En regiones montañosas de Turquía y Nepal, ¿no? Las abejas recolectan néctar de flores de rododendro. Estas flores contienen una toxina llamada grayanotoxina. El resultado es una miel que puede provocarte mareos, alucinaciones e incluso náuseas o desmayos. Recolectarla no es fácil, ya que los apicultores deben arriesgarse escalando montañas peligrosas para conseguirla. Aunque parezca arriesgado, esta miel se usaba como medicina natural para tratar dolores y problemas digestivos. Eso valdrá a millón. Sí, bueno, como el café este que está en las de la cacas caca de los monos. De las cacas de unas cabras, ¿no? De los monos. Pues no sé de quiénes son las cacas. Venga, pues, tenemos nuestro relleno.
Chup. Estoy bastante nerviosa por el lunes, ¿eh? ¿Por qué estás nerviosa el lunes, Gabriela? No, porque hacemos 1800 programas. O sea, que no me lo ibas a preguntar nunca, que que esta gente no lo sabe, yo creo. Yo también he estado. Pues el lunes hacemos el programa 1800. ¡Fua! 1800. Y solo sabemos, Ander y yo, que lo han titulado Lo Nunca Visto. Y mira que habéis visto cosas en 1800. A mí que no me hagan llorar, que estoy muy animado últimamente. ¿A llorar? Sí. Estás un poco animado a todo, ¿no? Sí, no. O sea, no me vengáis abajo a mí y historias. A mí arribita. Bueno, venga, fíjate. Qué de veranito esto. Vamos a poner unas hierbitas así. Y encima... Pues unos buenos aguacates rellenos de pavo después de este desayuno saludable que hemos planteado de gachas de avena con fruta fresca, que yo os animo a que lo probéis, porque Sí. Ander, que era un poco incrédulo... Yo he ofrecido mi cuerpo, aquí nadie lo ha cogido, aquí sigue, lo ofrezco. Venga. Deja de decir eso, suena fatal. Igual me llama esta, ¿cómo es? ¿Quién? ¿Esta? ¿Candela Peña? Eso. Ah, Venga. pues Candela, llámale. Que no. Mientras tanto, mañana volvemos a la misma hora, os esperamos. Vale. Con muchas ganas del programa 1800 del lunes, pero todavía nos queda el del viernes que no os lo podéis perder. Viararte. Adiós. Adiós, agur.